Bueno chicos, en este video vamos a seguir con el tema de soluciones. Y acá vamos a hablar de otro de los criterios de clasificación de las soluciones. Ya en el primer video habíamos hablado de este primer criterio de clasificación, que es según el estado de agregación del solvente, y habíamos visto que se podían clasificar en sólidas, soluciones sólidas, líquidas o gaseosas, según el estado de agregación del solvente. Otra forma de clasificar las soluciones es según el tipo de soluto. Se pueden clasificar en electrolíticas o no electrolíticas. Esta clasificación la vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es un electrolito. En este video lo que vamos a ver es la clasificación de las soluciones según la relación proporcional entre soluto y solvente. Y según esta clasificación, a las soluciones las clasificamos en saturadas, insaturadas y sobresaturadas. ¿A qué llamamos solución saturada? Bueno, una solución saturada es una solución que tiene disuelto la máxima cantidad de soluto que dicho solvente puede admitir a una temperatura y presión determinada. ¿Cuándo se dice que la solución está insaturada? Bueno, cuando tiene menos cantidad de soluto disuelto que la cantidad que ese solvente puede admitir a una temperatura y presión determinada. Y cuando tenga más soluto disuelto que el que admite el solvente, se va a llamar sobresaturada. Entonces, vamos a hablar de lo que es el concepto de solubilidad. A ver. A la solubilidad la simbolizamos con la letra S. ¿Qué es la solubilidad? Bueno, la solubilidad representa la cantidad máxima de soluto que puedo disolver en una determinada cantidad de solvente a cierta temperatura y presión. En general, la solubilidad la medimos en gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. Fíjense que lo que relaciona es cantidad de soluto con cantidad de solvente, no con cantidad de solución, con cantidad de solvente. La solubilidad, o sea, cuando estemos en el punto de solubilidad vamos a tener una solución saturada, porque cuando estamos en el punto de solubilidad estamos en la cantidad máxima de soluto que puedo disolver en una cierta cantidad de solvente a temperatura y presión determinada. Y eso dijimos que era la definición de cuando una solución estaba saturada. Entonces, si estoy justo en el punto de solubilidad, voy a tener una solución saturada. Si estoy por debajo del punto de solubilidad, voy a tener una solución insaturada. Y si estoy por encima del punto de solubilidad, voy a tener una solución sobresaturada. Hay factores que afectan la solubilidad, ya sea porque la aumentan o porque la disminuyen, o porque casi no se produce la solubilidad. Mezclamos dos componentes, esto ya también lo habíamos visto en el video anterior. Hay componentes que prácticamente no son solubles unos en los otros. Y en el video anterior habíamos hablado de dos factores que afectan la solubilidad. Uno era la naturaleza del soluto y del solvente, que para que sean solubles tenían que ser de naturaleza similar, y otro era la polaridad. Y ahí habíamos dicho que lo semejante disuelve lo semejante, y habíamos hablado de que solventes polares van a disolver solutos polares y que solventes no polares van a disolver solutos no polares. En este video vamos a hablar de otros dos factores que afectan la solubilidad, que son la temperatura y la presión. Y para esto tenemos que acordarnos de lo que vimos creo que fue el trabajo práctico número 2, que hablamos de la teoría cinético-molecular. Los que no recuerden mucho eso, o los que no se acuerden de la definición de temperatura y de presión, y de lo que era la teoría cinético-molecular, vuelvan a leerlo en los teóricos que les subí y en ese trabajo práctico. Bueno, la temperatura y la presión, como dije, pueden aumentar. Variando la temperatura y la presión podemos aumentar o disminuir
la solubilidad de un soluto en un solvente. Supongamos que el solvente acá va a ser el agua líquida. Y entonces vamos a ver cómo varía la solubilidad de un soluto sólido en agua y de un soluto gaseoso en agua con la temperatura y con la presión. Vamos a empezar con un soluto sólido en agua. Por ejemplo, acá les puse azúcar en agua. El azúcar es un soluto sólido. Cuando tenemos un soluto sólido en agua, si aumentamos la temperatura, aumenta la solubilidad. Y si disminuimos la temperatura, pasa lo contrario, disminuye la solubilidad. ¿Y esto por qué? Bueno, recordando lo que era la teoría cinético-molecular, las partículas del sólido, cuando se aumentaba la temperatura, se movían más rápido. Y esto aumentaba la posibilidad de que se rompan las fuerzas intermoleculares del soluto. Y bueno, y así va a ser más fácil que interactúen con las partículas del solvente, ¿sí? Acuérdense que aumentaba la temperatura, aumentaba el movimiento de las partículas. Entonces, si aumenta el movimiento de las partículas del sólido, que es el azúcar, y se logran separar y se logran mezclar más fácilmente con el agua, bueno, vamos a poder aumentar la solubilidad. Y también se aumenta la velocidad de la solubilidad. Ahora, la presión, acuérdense que en los sólidos no afectaba significativamente. Y como acá el soluto que estamos usando es soluto sólido, bueno, las variaciones de presión no van a afectar significativamente la solubilidad. Se va a mantener constante, aunque variemos la presión. Ahora, cuando tenemos un soluto gaseoso en agua, soluto gaseoso podría ser, por ejemplo, tener dióxido de carbono en agua o tener oxígeno disuelto en agua, en ríos o lagos o mares. El dióxido de carbono es, cuando tengo una gaseosa, las burbujitas de gas son de dióxido de carbono. Bueno, si ahora tenemos un soluto gaseoso en agua, no pasa lo mismo que cuando teníamos un soluto sólido en agua. Ahora, si se aumenta la temperatura, la solubilidad disminuye. Al revés de lo que pasaba con el soluto sólido, que aumentaba la temperatura y la solubilidad aumentaba, acá pasa lo contrario, la solubilidad disminuye. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas del gas. Y entonces, ¿qué pasa? El gas tiene más facilidad para poder escaparse del líquido, lo que hace que disminuya la solubilidad. Ahora, cuando varío la presión, acuérdense que en los gases era muy importante la variación de presión. ¿Por qué? Porque las partículas del gas tenían mucho espacio vacío entre ellas. Entonces, si aumento la presión y tengo un gas sobre la superficie de un líquido, aumentando la presión voy a permitir que ese gas ingrese en el líquido y se acomoden las partículas del gas entre las partículas del solvente líquido. Entonces va a aumentarme la solubilidad. Si disminuye la presión, me va a disminuir la solubilidad. Esto de cuando disminuye la presión, disminuye la solubilidad, lo vemos cuando abrimos las gaseosas, por ejemplo. Las gaseosas, cuando están cerradas, lo que se hizo fue aumentar la presión para poder disolver, por ejemplo, el dióxido de carbono adentro de la gaseosa. Esto se hace a presión. Y cuando abrimos la gaseosa, lo que hacemos es disminuir la presión que estaba dentro de la botella, y entonces las burbujas del gas, las burbujas del dióxido de carbono, se quieren escapar del líquido y vemos como todas las burbujitas empiezan a subir hacia arriba rápidamente y disminuye lo que es la gasificación. Otro tema que también a veces afecta lo que es la solubilidad de los gases es cuando agregamos otras sustancias, y esto se ve, por ejemplo, con la contaminación muchas veces de los ríos, porque las industrias arrojan sus residuos químicos a los ríos, y esto modifica muchas veces la solubilidad del oxígeno que está disuelto en los ríos o en los mares,
y por eso muchas veces también se muere alguna fauna marina que no puede obtener el oxígeno disuelto en el agua que necesita. A ver si me olvidé de algún ejemplo. Bueno, con respecto acá, cuando decimos un soluto gaseoso en agua, si aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. Bueno, si pusiéramos, por ejemplo, se me ocurre, pongo, no sé, 2 vasos de gaseosa, con la misma cantidad de gaseosa, y a uno le pongo abajo un bloque de hielo y al otro no. Y si espero, no sé, 2 o 3 minutos y los pruebo, bueno, voy a ver que al que le puse el bloque de hielo va a tener más gas que al que no le puse el bloque de hielo. ¿Sí? Porque el que le puse el bloque de hielo va a estar a menor temperatura y a menor temperatura la solubilidad del gas es mayor. Y el que tiene mayor temperatura, que es al que no le pongo el bloque de hielo, va a tener menos gas disuelto. O sea, su solubilidad disminuyó. Acá, por ejemplo, con lo que son los solutos sólidos en agua, bueno, lo mismo. Vamos a ver que, por ejemplo, si quiero disolver azúcar en agua, a medida que voy calentando en una cacerola el agua azucarada, voy a ver que cada vez puedo ir agregando más azúcar y se sigue disolviendo, porque va aumentando la solubilidad. Ahora, para ejemplificar esto que estuvimos hablando y ya cerrar con el tema, acá les hice unos dibujitos de diferentes vasitos a los que en el primer vasito puse agua pura. Puse 100 centímetros cúbicos de agua pura. 100 centímetros cúbicos es lo mismo que decir 100 gramos de agua pura. La solubilidad de la sal a 20 grados Celsius es de 36 gramos de sal cada 100 gramos de agua. Bueno, acá en el primero tengo simplemente agua pura. Acá en el segundo vaso agregué 1 gramo de sal. Veo ahí, tengo pequeñas particulitas de sal, agito y me queda una solución que tiene 1 gramo de sal y 100 gramos de agua. Acá sigo agregando sal, agito, sigo agregando sal, agregué 35 gramos de sal ya. Y veo y tengo una solución también que tiene 35 gramos de sal y 100 gramos de agua. A toda esta parte serían soluciones insaturadas, porque todavía no llegué al punto de saturación, que es cuando agregue 36 gramos de sal en 100 gramos de agua. Como agregué menos de 36 gramos de sal en todos estos vasitos, siempre estoy teniendo una solución insaturada. Cuando agregué 1 gramo de sal le llamamos solución diluida. ¿Por qué? Porque estoy muy lejos, todavía me falta agregar mucha sal para llegar hasta los 36 gramos de sal y saturar la solución. En cambio, cuando agregué 35 gramos de sal, ya estoy bastante cerca del punto de saturación, que son los 36 gramos de sal. Entonces le llamamos solución concentrada. Ahora, cuando agregué exactamente 36 gramos de sal en los 100 gramos de agua, entonces tengo una solución saturada. Estoy en el punto exacto de saturación. Si sigo agregando sal y ahora agrego 38 gramos, ¿qué me va a pasar? Los 36 gramos que estaban disueltos van a seguir disueltos, pero los 2 gramos que me sobran se van a depositar en el fondo, no se van a disolver, van a quedar como sal sólida. Eso lo puse acá, fíjense, acá. Volví a copiar el mismo vasito que estaba allá y veo a 20 grados Celsius, como estaba trabajando, me va a quedar adentro del vasito 36 gramos de sal disuelta y 2 gramos de sal sólida en el fondo. Pero ahora yo puedo calentar. Caliento este vasito, lo mando al fuego. Supongamos que es una cacerola que puede ir al fuego, ¿no? Lo caliento hasta 95 grados Celsius. Y agito también. Este simbolito significa que estoy agitando. Y este simbolito significa que caliento. Bueno, caliento hasta 95 grados Celsius. Y resulta que la solubilidad de la sal a 95 grados Celsius ya no es 36 gramos de sal cada 100 gramos de agua.
ahora es 39 gramos de sal cada 100 gramos de agua. Acuérdense que cuando hablamos de qué factores afectaban la solubilidad, dijimos que un factor que afectaba la solubilidad era la temperatura. Y que cuando teníamos un soluto sólido disuelto en agua, si aumentaba la temperatura, aumentaba la solubilidad. Entonces ahora puedo disolver más cantidad de sal y puedo llegar hasta 39 gramos de sal cada 100 gramos de agua. Entonces los 38 gramos que agregué ya se me disuelven a 95 grados Celsius. Si ahora este sistemita que está a 95 grados Celsius, lo dejo enfriar, lo dejo ahí enfriando un rato hasta que llega a 20 grados Celsius, igual que como estaba antes, voy a ver que en el vaso, a pesar de tener 38 gramos de sal, igual no se me deposita acá en el fondo los 2 gramos excedentes que tenía antes como sal sólida. Me quedan los 38 gramos de sal disueltos. Y entonces ahora, a pesar de estar a 20 grados Celsius, donde la solubilidad era de 36 gramos de sal cada 100 gramos de agua, voy a poder tener igual 38 gramos de sal disueltos en 100 gramos de agua. Cuando logramos esto, de disolver más cantidad de sal en una cantidad dada de solvente a una determinada temperatura, se le llama solución sobresaturada. Este tipo de soluciones, las soluciones sobresaturadas, son muy inestables. Entonces algún cambio que le provoquemos a este sistema va a hacer que rápidamente el excedente de sal disuelta precipite. Entonces, no sé, si agregamos unos granitos de sal a esta solución que es inestable, a esta solución sobresaturada inestable, me va a precipitar los 2 gramos excedentes que están disueltos. Hasta acá este video. Ahora después, el siguiente video, vamos a hablar de curvas de solubilidad y vamos a hablar también un poco de curvas de solubilidad de solutos sólidos, de solutos gaseosos, algún ejercicio. Lo que sí les quería decir era que los factores que afectan la solubilidad, como la temperatura y la presión, no siempre, no se cumple para todas las sustancias, que por ejemplo los solutos sólidos al aumentar la temperatura aumente la solubilidad. Hay excepciones, pero es como una regla que se cumple en general. Bueno, hasta luego, hasta el próximo video, espero que estén bien.